Bien, con la clase de hoy vamos a dar ya por terminado lo que es el cuasi delito. Hoy vamos a hablar sobre la responsabilidad y básicamente quién es el que comete el cuasi delito y de qué manera el código pues, lo resuelve. Como dije en las primeras clases, nuestro curso va a ser un curso de lectura de código, de análisis de las normas, ejemplificación para que las podamos entender y la manera en la que se resuelven ya en casos concretos. Entonces hoy vamos a hablar precisamente sobre esa responsabilidad, cómo es que se da esa responsabilidad. Como vemos en el esquema, primero tenemos los actos propios, es decir, ¿qué vamos a entender por actos propios? Actos propios son los actos que entran en lo que es el ilícito civil y que los cometemos nosotros mismos. Entonces, cuando estamos hablando de esos actos propios, vamos a entender cómo es que se produce el daño y cuáles son las consecuencias del mismo. Dentro de los actos propios, primero que tenemos, hablamos ya de él el día martes, es el abuso de derecho. Las personas, dijimos, abusan de su derecho, entran al mundo jurídico de otras personas, a un mundo jurídico ajeno, haciendo uso de su propio derecho. Entonces, decía un aforisma por ahí que el derecho de uno termina cuando comienza el derecho de los demás. Y eso pues ya lo explicamos, no me voy a detener en ese acto. En cuanto a lo que son las lesiones o muerte, en la clase anterior hablábamos algo sobre eso, hablábamos sobre algunos accidentes de tránsito y nos quedaba la inquietud de cómo la ley nos iba a dar los caminos para resolver estos problemas. En el artículo 1655, el código establece que si el daño consiste en lesiones corporales, la víctima tiene derecho al reembolso de los gastos de curación y al pago de los daños o perjuicios que resulten de su incapacidad corporal, parcial o total para el trabajo, fijado por el juez en atención a las siguientes circunstancias. Veamos qué es lo que el juez estima para poder dictar una sentencia, para poder dictar una resolución. En el primer numeral dice la edad, el estado civil, el oficio o profesión de la persona que hubiere sido afectada. Va. Lo que vamos a ver a partir de este numeral primero es algo de verdad tan subjetivo que es un poco difícil de establecer. Fíjense que en el tema de la edad, es decir, ¿quién vale más? ¿Un menor o un mayor de edad? Es decir, es una cuestión demasiado subjetiva establecer la edad para determinar si la condena, la sentencia del juez vaya en relación a eso. Si vemos la edad, por ejemplo, podríamos entender que un patojo pues debiera valer más que yo, porque en atención a la edad tiene más vida, puede ser más productivo, tiene más futuro, pero todo eso está cabalmente en el futuro y depende de cómo es el menor de edad, porque si tenemos a un menor de edad que su línea va hacia, qué sé yo, hacia incorporarse a las maras, hacer un vago, hacer una persona improductiva, no lo sabemos. En el caso de nosotros, los adultos, especialmente los viejos, ya tenemos una vida que fue definida por nuestros actos, por nuestros estudios, por todo lo que hemos hecho hasta ahorita. Y entonces
valorar si el menor de edad debe ser mejor atendido que un mayor de edad, les decía, es una cuestión extremadamente subjetiva. Pero la ley dice que el juez debe atender a eso, a la minoría, no a la minoría, a la edad. Es decir, ¿qué es más importante? ¿El joven o el viejo? Eso es demasiado relativo. Luego, en cuanto al estado civil, si es casado o no. Bueno, hay personas solteras que de él dependen muchas personas más, es decir, toda su familia. Hay personas que son solteros por viudez o que son solteros por divorcio o que son solteros porque son solteros. Y si son maduros, pues, bueno, a saber, ¿verdad? Pero son solteros. Pero eso no quiere decir que valgan menos que un casado, porque se entiende el tema del estado civil precisamente por eso. Si es una persona casada, tiene mujer, tiene hijos, entonces tiene que darle manutención a estas personas. Pero un soltero también puede tener esas obligaciones. Entonces, es demasiado subjetivo, decía yo, establecer quién puede ser más importante para que un juez dicte una sentencia diferente para un soltero o para un casado. Y de la misma manera, el artículo habla sobre la profesión de la persona que hubiera sido afectada. Yo, todo un abogado y notario, profesor de la Facultad de Derecho, debo de valer más que un albañil, ¿verdad? Entonces, eso, pues a mí me parece que es un tanto absurdo calificar a la persona por esa situación. Es decir, si el afectado es un abogado, pues la responsabilidad civil será mayor que si se tratara de un albañil. Es decir, ¿a razón de qué? Pero bueno, así fue como lo estimaron los señores que hicieron el Código Civil. El numeral 2 dice obligación de la víctima de alimentar a las personas que tengan derecho conforme a la ley. Ahí estamos ya más en el tema del Estado civil. Ahí sí ya podría un juez, y eso sí ya me parece un poco más objetivo, es decir, qué tipo de obligaciones tiene la persona para con otros. Y entonces así se fijaría el monto del resarcimiento. Pero ahí sí yo pienso que ya hay un poco más de claridad. Y tercero dice posibilidad y capacidad de pago de la parte obligada. Esto sí definitivamente es lo más objetivo que pudo haber señalado el código. No podemos condenar mencionaba yo, a un albañil, a cualquier persona que tenga escasos recursos a que pague millones de quetzales en reparación, en daños a la víctima. Eso es imposible. Una persona que no tiene recursos económicos no los podemos condenar a pagos que no pueden ser. Ese es uno de los grandes problemas que ha tenido el Código Penal con respecto a las penas pecuniarias. Cuando una persona ha cometido un hecho delictivo, hay algunos jueces que han condenado a las personas a pagar unas cantidades imposibles y mientras no pagan, no salen libres. Entonces, eso no solo es imposible, es inhumano, pues. Es decir, a una persona la condenan a 8 años de prisión y a 20 millones de quetzales. Cumple sus 8 años de prisión, pero no puede pagar 20 millones de quetzales. Es decir, ¿de dónde va a sacar 20 millones para pagarlos? Probablemente cuando el delito se cometió, pero si es un delito de esos de corrupción, de
de robo, de hurto, bueno, todos esos delitos que implican también dinero. Es posible que esa persona haya tenido ese dinero en algún momento, pero en el momento de la sentencia probablemente ya no los tiene. Y entonces, si lo que pretenden es, se robó 20 millones, que devuelva los 20 millones, bueno, es lo ideal, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿tendrá los 20 millones? ¿O ya no le queda nada, pues? Y entonces esa persona pues, va a seguir presa hasta que se muera, si no paga esa pena pecuniaria a la que ha sido condenado. Entonces, es este artículo, en ese numeral, donde creo hay más objetividad, porque se va a pagar, se va a resarcir un daño de conformidad con la capacidad que uno tiene para poder pagar. Si a mí me condenan por un daño, es decir, algo que yo haga como profesional, revele uno de los secretos que me fueron confiados. Vamos a ver más adelante, pues me van a condenar a pagar los daños, pero si me ponen qué sé yo, un resarcimiento de 10 millones de quetzales, pues la víctima se va a quedar esperando, ¿verdad? Porque no tengo esa cantidad para pagar. Y aunque me embarguen los bienes, aunque me embarguen mis sueldos, aunque me embarguen todo lo que tenga, no van a conseguir 10 millones de quetzales de mí, porque no los tengo. Y entonces la víctima se va a quedar sin recibir ningún pago. Y recuérdense, la Constitución Política de la República establece que por deuda no hay cárcel. O sea, si yo debo algo, no temo que me lleven a la cárcel, porque no me van a llevar a la cárcel. Y si no tengo nada, no temo que me embarguen, porque no hay nada que embargar. Y entonces, ¿cómo queda la víctima? Por eso es que los jueces tienen que apreciar esa posibilidad. En mi pueblo dicen, mi pueblo es Jalapa, para los que se preguntan cada vez que dice mi pueblo es ese, de macho perdido, aunque sea la gamarra. Es decir, cuando uno tiene un animal que está ensillado, está con su freno, con todo, y de repente se pierde, entonces, aunque sea la gamarra que uno encuentre, la pregunta, ¿cuál es la gamarra? La gamarra es un cincho que se pone del pectoral al freno, digamos, y que evita que el caballo levante la cabeza. O sea, ni siquiera estamos hablando de, aunque sea la CIA, pues que la CIA pues, tiene valor. Hay CIAs que valen más a veces que los caballos, pero bueno. Entonces, esa norma en sí es una norma muy subjetiva, pero en el caso de la estimación del poder adquisitivo de una persona, de su capacidad económica, fijar un resarcimiento, eso a mí me parece de lo más objetivo que hay. Por lo menos es el numeral en esta norma. Luego encontramos el tema de la difamación, calumnia o injuria. Ustedes, mejor que yo, saben lo que es eso. Cuando estamos hablando de difamación, calumnia, injuria, voy a comenzar al revés. Cuando estamos hablando de injuria, estamos hablando de un insulto. Es decir, cuando a una persona se le insulta, cuando se le dice cosas que ofenden, es decir, cuando hay acciones que son ofensivas para la persona, se dicen cosas que no son. Entonces, eso es la injuria. La calumnia sabemos que es la acusación que una persona hace sobre otra de que ha cometido un hecho delictivo y que realmente no lo ha cometido. Si yo digo que a una persona le digo que es un ladrón y no lo es, eso es calumnia. Ahí estoy calumniando a esa persona. Pero si le digo ladrón y sí lo es,
eso no es calumnia, ¿verdad? Entonces, la calumnia es cuando se imputa falsamente un delito. Y la difamación es esa calumnia, solo que ya haciéndola pública, ya publicitándola a través de los medios, a través de cualquier medio escrito, televisivo, radial, etcétera, etcétera. Si yo digo algo falso de una persona, le estoy imputando delitos que no cometió, entonces estamos en presencia de una difamación. Cuando lo hacemos público, a través de las redes sociales, por ejemplo. Entonces ahí hay difamación. ¿Qué dice sobre eso el artículo 1655? 6, ¿verdad? Perdón. Sí, 1656. Pido disculpas. Solo, perdón, me faltaba la última parte que dice, en caso de muerte, los herederos de la víctima o las personas que tenían derecho a ser alimentadas por ella podrán reclamar la indemnización que será fijada de conformidad con las disposiciones anteriores. No perdamos nunca de vista el artículo 1529, que dice que los derechos y las obligaciones se transmiten a los herederos, salvo 3 excepciones, que son la ley, el convenio y la naturaleza. En su momento vamos a explicar en qué consiste cada una de ellas. Y el artículo 1657 establece que si varias personas son culpables del daño o perjuicio derivado de hecho ilícito, serán solidariamente responsables, salvo que pueda determinarse la parte de daño o perjuicio causado por cada una. El que haya pagado la totalidad de la indemnización podrá repetir contra cada uno de los otros por la parte que fije el juez, según el grado de participación de cada cual en el hecho, y si no fuere posible determinarlo, pues por partes iguales. Entonces, no solo una persona puede calumniar, puede injuriar, puede difamar, es decir, puede haber varias. Entonces, en términos generales, todos son solidarios. Ahora, muchas veces no todos participan de la misma forma. Es decir, algunos hacen más que otros y entonces la ley establece que el juez tiene que determinar el grado de participación y de esa forma va a condenar al pago de los daños y perjuicios si los hubiere. En cuanto al estado de necesidad, aquí habíamos hablado un poquito sobre eso. El artículo 1658 establece que el que causa daño o perjuicio para preservarse a sí mismo o para proteger a un tercero de un peligro inminente está obligado, no obstante, a la reparación que fije el juez de manera equitativa y según las circunstancias, pero si la protección redunda exclusivamente en favor del tercero, éste será obligado a dicha reparación. Vamos a explicar eso. El artículo 1647, complementando el anterior, dice: la exención de responsabilidad penal no libera de la responsabilidad civil, a no ser que el juez así lo estimare atendiendo a las circunstancias especiales del caso. Bueno, 1656, una persona... bueno, y tal vez se me olvidaba señalar el artículo 24, si no estoy mal, del Código Penal, que habla precisamente sobre el estado de necesidad. Una persona, para defender su vida, para defender la de los demás o para defender su patrimonio, se defiende causando daños. Y entonces, muchas veces, cuando ese daño se causa, pues
el daño podría entrar en el campo de lo penal. Entonces ahí es donde veíamos en un ejemplo que les puse en una de las clases anteriores, una persona que para que no lo muerda un perro rabioso, eh, decía yo, sube a una pared o se mete a una casa y para meterse causa daños. Entonces les decía yo, mínimo hay dos delitos ahí. Primero, el de daños y segundo, el de allanamiento de morada. Pero esos ilícitos penales los comete para salvaguardar su vida. Y recuérdense que lo más preciado del derecho es la vida humana especialmente. Entonces, una persona que causa daños para salvaguardar su integridad física o la de otras personas, eh, es exonerada de las acciones penales, es decir, del haber infringido normas penales. No así de la reparación civil, no así del pagar por los daños causados. Entonces, ahí estamos claros. Pero había otro ejemplo para lo último que tenemos en el artículo ese. Cuando, vamos a ver una persona baja del carro y usualmente hay personas que hacen eso, dejan a los niños dentro del carro. Es decir, jamás hay que dejar un niño dentro del carro, nunca, ni siquiera a los animales. Es decir, hay gente que lleva a sus perros y los deja dentro del carro, ahí están los pobres bajo el sol, jadeando, sin agua, sin nada, pobrecitos. Pero imagínense ustedes dejar a un niño. Eso de verdad es terrible. Pero bueno, entonces el niño, ya no estamos hablando de un bebé que está en el sillón de atrás, en esa silla especial, estamos hablando de un niño ya un poquito más grande. Está jugando dentro del carro y a la señora, y digo la señora porque casi solo las señoras andan cargando niños. Los hombres no, aunque los hombres son un poco más brutos en ese sentido, que no ponemos mucha atención a lo que hacemos, pero bueno, se baja el niño, perdón, mueve el cambio. Digamos, el carro está en primera, se les olvidó poner el freno de mano y está en una pendiente. El niño mueve la palanca de velocidad, la pone en neutro y el carro se va para atrás. Ustedes se dan cuenta de lo que está ocurriendo y corren a auxiliar al niño, porque vieron que ahí se quedó un niño. Y entonces tratan de sacar, pero el vidrio está cerrado. El vidrio tiene llave, es decir, perdón, la puerta tiene llave, no pueden abrirla y los vidrios están altos. Quizás solo les dejaron el pedacito para que le entre el aire y entonces ustedes, ¿qué es lo que hacen? Tratar de detener el carro, pero cuando un carro comienza a agarrar allá, ya es difícil de detenerlo. Y ustedes en lo que piensan es en salvar al niño. Hay por ahí una piedra, rompen el vidrio, sacan al niño y entonces llega la señora cuando mira su carro con el vidrio quebrado y todo eso, los comienza a maltratar y a acusar y quieren que le pague el vidrio. No se pone a pensar en lo que hicieron, salvarle la vida a ese muchachito, o por lo menos de los daños que pudo haberle causado el que el carro se vaya. Máxime si va hacia un barranco, pues para ponerlo más grave. Entonces, hay personas que no agradecen eso, o su estado nervioso es tal que no pueden razonar lo que están haciendo. Y entonces deciden demandarlos. La pregunta es, ¿deben ustedes pagar los daños que causaron
para salvar a otra persona? Y la respuesta es que no, ¿verdad? No solo van a estar exonerados penalmente por haber causado los daños, sino que además van a estar exonerados civilmente porque lo que hicieron, lo hicieron en beneficio de un tercero. Bien, espero que se haya entendido la explicación. En cuanto a la carencia de discernimiento, el artículo 1657 establece que... No, perdón, 1659. Ya no leo bien. El artículo 1659 dice: el que causa daño o perjuicio estando privado accidentalmente de discernimiento no queda exento de responsabilidad, a menos que pruebe que cayó en ese estado sin su culpa. Hace algunos años, ahí por la colonia Betania, en la pasarela, había algunas personas que lanzaban piedras desde arriba, quebrar los windshields. Y entonces, imagínense ustedes que uno de ustedes va manejando y de repente les tiran un ladrillo, quiebran el vidrio, los golpean. En ese momento ustedes pierden el discernimiento, pierden esa capacidad volitiva. Es decir, se desmayan del pencazo, es decir, sufren una lesión. Bueno, pero al pasarles eso, el carro pierde control, es decir, ustedes ya no lo pueden controlar y el carro se va a empotrar contra otros carros. Bueno, la pregunta es, ¿deben ustedes pagar por los daños causados a los otros vehículos en ese momento que perdieron el discernimiento? Entonces, la respuesta va a ser no, siempre y cuando demuestren que no fue por culpa suya. ¿Y por qué menciono esto? Porque voy al otro ejemplo. Una persona que padece de ataques epilépticos. Una persona que padece de ataques epilépticos, en principio, no debiera de manejar vehículos. Pero si está controlado, si tiene la medicina, es decir, si está tomando la medicina que le aconsejan y todo, lo más probable es que eso esté bajo control. Pero, ¿qué sucede si no tomó la medicina, si en lugar de tomar la medicina se echó algunos traguitos y de repente agarra el carro y se va manejando y le da un ataque epiléptico? ¿Debe pagar por los daños que cause? Bueno, ahí es precisamente donde viene el tema de la culpabilidad. Esa persona evidentemente es culpable. ¿Por qué es culpable? Porque primero que no debía de manejar, porque sabe que tiene ataques, que tiene convulsiones. Segundo, que debe controlarse y deja de tomar la medicina. Y tercero, probablemente le entre a los traguitos, ¿no? Cosa que ocurre con alguna frecuencia. Esa persona es una persona culpable, pero no la persona que no tiene tratamiento porque no ha tenido nunca un problema de esta naturaleza y no está con prescripción médica, es decir, sencillamente no sabe que está enferma y va manejando y de repente le da una convulsión, es decir, pierde totalmente sus capacidades volitivas. Va manejando y en ese momento pierde el control, va a estrellarse contra otros carros, de repente atropella a algunas personas, etcétera, etcétera. Esta persona puede demostrar que lo que le ocurrió fue algo que estaba fuera de su capacidad. La pregunta es, ¿esta persona debe pagar por los daños causados? Desde luego que debe pagar por los daños causados. Es decir, no lo va a eximir de responsabilidad civil. ¿Por qué razón? Porque
aunque no haya sido provocada, aunque no sea una cuestión que esté fuera de su control, pues ocurrió y causó daños y tiene que pagar por los daños. ¿Ya? Entonces, aquí la culpabilidad también se va a dar, porque al igual que con la otra persona, deben responder por los daños causados. La otra persona probablemente va a entrar también al campo de lo penal. Es decir, ahí ya va a entrar el tema de los accidentes de tránsito, ¿cómo se llama? De los hechos de tránsito. Esta no, pero va a tener que pagar los daños causados. Entonces, queda eximida una persona solamente si demuestra que alguien se lo provocó. Si no es así, va a tener que pagar por los daños que cause. En cuanto a los menores de edad, aquí, como decía mi abuela, pónganle asunto. Pregunta de examen, casi siempre. Y pregunto esto y lo digo porque me interesa que lo sepan. Hay algunas cosas que no les interesa aprenderlas, pero cuando digo pregunta de examen, se las aprenden de memoria. Y al final, para mí eso es importante y no me importa cómo se lo aprendan. Y tampoco me importa regalar puntos anticipadamente en un examen. Pero ¿qué dice el artículo 1660? El menor de edad, pero mayor de 15 años, y el incapaz, cuando obra en momentos de lucidez, son responsables de los daños o perjuicios que ocasionen. En los demás casos, son responsables los padres, tutores o guardadores. Miren qué interesante esto. Los menores de edad, o sea, los que tienen menos de 18 años, pero tienen más de 15, esos son los de 16 y 17, ¿verdad? No nos perdamos. Dice que ellos responden con su propio patrimonio. La pregunta, ¿con qué patrimonio? Y es que nosotros estamos acostumbrados, porque dicen que el león juzga por su condición, ¿verdad? Y nosotros estamos acostumbrados a creer, a pensar que por ser menores de edad no tenemos patrimonio. Bueno, tal vez nosotros, que no teníamos nada, pues, y que dependíamos del papá, pero hay algunos menores de edad que la familia completa depende de ellos. Es decir, estamos hablando de, qué sé yo, de un artista, de un menor de edad que gana millones de dólares, un menor de edad que ha heredado una gran fortuna, que ha heredado inmuebles. Es decir, los hay, muy poquitos, pero los hay. Y entonces, previendo esa situación, es que la ley dice que los menores de edad que están comprendidos entre los 16 y los 17 años de edad, dice que deben responder con su propio patrimonio. Y yo agrego, si lo tuviera, porque si no lo tiene, decir con qué va a responder. Lo que debe quedar claro aquí es que, recuérdense que siendo menores de edad, todavía están bajo la patria potestad. Pero ahí es donde muchas personas cometen el error cuando un menor de edad de estas características, 16, 17 años de edad, comete un daño. Usualmente lo que la gente hace es demandar al papá por lo que hizo el menor. Pero si nosotros entendemos la ley no nos faculta para demandar al papá. A quien tenemos que demandar es al menor. Desde luego, a través de quien sobre él ejerce la patria potestad, es decir, a través de su representante legal. Pero no podemos demandar al padre, porque la ley misma nos está diciendo que ese menor responde con su propio patrimonio.
Para entender un poco mejor el tema los que alguna vez a los 16 años tuvimos licencia juvenil, y recuerdo que para que me dieran la licencia, mi papá tuvo que ir a firmar un convenio responsabilizándose por todos los daños que yo pudiera causar. Y entonces, de esa manera, pues me daban la licencia. Y eso no ha cambiado, es decir, sigue siendo exactamente igual. Yo hace poco tuve que hacerlo con uno de mis hijos, pues. Es decir, yo me tuve que comprometer a pagar todos los daños que causara manejando un vehículo y eso pues no ha cambiado. ¿Por qué se hace esa declaración en la que uno, fíjense, más adelante vamos a hablar sobre cuando hablemos de los cuasi contratos? En ese momento que yo me comprometo a pagar todos los daños que se causen, me estoy convirtiendo en deudor. ¿De quién? De la víctima posible, del menor de edad al que estoy avalando. Entonces, ahí estamos viendo precisamente eso. Como el menor de edad es menor de edad y probablemente no tiene patrimonio y probablemente el carro que va a andar manejando es el carro de papi, entonces no se va a poder obtener de ese menor el resarcimiento de los daños que cause. Y por eso es que ponen como requisito que el papá se convierta en garante de esos daños que el menor haya podido causar. Y luego el artículo aclara más todavía cuando dice, en los demás casos, ¿cuáles son los demás casos? Los demás casos son los menores de 15 años para abajo. En los demás casos, dice la ley, el responsable es el padre o el tutor, es decir, quien tenga la patria potestad o quien tenga la representación legal de ese menor es el que va a tener que pagar. Y por eso es que hacíamos la diferencia entre lo que era un incapaz absoluto y lo que era un incapaz relativo. En el tema de los daños y perjuicios, el menor de 15 años para abajo es un incapaz absoluto. En el tema de cuestiones laborales y todo eso, decíamos que un menor de 14 años es un incapaz relativo, porque él puede contratar un trabajo, etcétera, etcétera. Pero ese menor de edad que puede contratar trabajo no puede ser demandado civilmente porque para el derecho civil en estos casos es un incapaz absoluto. Entonces es relativo o su incapacidad es relativa únicamente en cuestiones laborales. Va. En cuanto al Estado y las municipalidades, otra pregunta de examen. Miren, aquí ya les estoy regalando dos. El artículo 1655. A este sí pónganle mucha atención, es más complicado que el anterior. El artículo 1665 dice: el Estado y las municipalidades son responsables de los daños o perjuicios causados por sus funcionarios o empleados en el ejercicio de sus cargos. Pero luego dice, esta responsabilidad es subsidiaria. A la palabra subsidiaria, como estoy haciendo yo en este momento, pónganle colorcito o subrayenla o lo que quieran hacer con ella, pero quiero que me la resalten. La palabra subsidiaria. Dice, esta responsabilidad es subsidiaria y solo podrá hacerse efectiva
cuando el funcionario o empleado directamente responsable no tenga bienes o los que tenga no sean suficientes para responder del daño o perjuicio causado. Bueno, ya en la clase anterior habíamos establecido que en el tema de las municipalidades y empleados del Estado, el responsable es el patrono. ¿Y quién es el patrono? El Estado o las municipalidades. Y si ellos causan daños, el responsable es ¿quién? El Estado o las municipalidades. Pero la segunda parte de este artículo dice que el Estado y las municipalidades serán responsables de una manera subsidiaria. Subsidiaria. Y les dije, resalten esa palabra. ¿Por qué? Bueno, cuando estamos hablando de subsidiario, estamos diciendo que el Estado y las municipalidades van a responder por los daños causados por el empleado, sí y solo si el empleado no tiene bienes con que pagar los daños que haya causado. Si tiene con qué pagar, entonces el Estado y las municipalidades no tienen por qué pagar. Por eso son subsidiarios. Sin embargo, recuérdense que el Código Civil fue promulgado y entró en vigencia en 1964. La Constitución en 1985, ¿verdad? Si no estoy mal. Y entonces, cuando la Constitución de la República entra en vigencia, muchas normas del Código Civil quedan derogadas, porque la Constitución sabemos que es la ley superior. No hay otra ley superior a la Constitución. Y entonces, este artículo queda modificado de alguna manera. Veámoslo. El artículo 155 de la Constitución Política de la República de Guatemala establece que cuando un dignatario, funcionario o trabajador del Estado en el ejercicio de su cargo infrinja la ley en perjuicio de particulares, el Estado o la institución estatal a quien sirva será, y aquí subrayan esto en su Constitución, dice, será solidariamente responsable. Miren cómo cambió la norma. El artículo 155 establece que el Estado y las municipalidades serán solidarios. Y ser solidarios y ser subsidiarios, hay una gran diferencia. Cuando la ley dice en el Código Civil que los empleados, funcionarios, etcétera, etcétera, del Estado, de las municipalidades, comete o causa un daño, dice que el Estado y las municipalidades van a ser subsidiarios. Ellos van a pagar únicamente si la persona no tiene plata para pagar. En cambio, la Constitución de la República modifica ese artículo específicamente en esa parte. En lugar de dejar esa responsabilidad como subsidiaria, la convierte en solidaria. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que la víctima de daños causados por un funcionario público o empleado municipal puede demandar al Estado o a la municipalidad. Ya no tiene que establecerse si el empleado tiene o no tiene recursos para pagar los daños causados. Entonces, en congruencia con el artículo 1649 que dice que el patrono es responsable, cuando hicieron el Código Civil, en esa parte, imagínense ustedes, dejan al Estado y a las municipalidades con ese privilegio. Es decir, si es que no tiene el otro para pagar.
entonces pagamos nosotros. No, ahí fue ese artículo, me da la impresión que fue un artículo de complacencia, es decir, no quisieron afectar al Estado ni a las municipalidades. Entonces, el artículo 1649 es genérico y dice el patrono es responsable. No dice el patrono que no sea la municipalidad ni el Estado. No, eso lo arreglaron más adelante, cuando vieron que al decir el patrono se está refiriendo a todos, entonces decidieron, me imagino, estoy especulando, que para complacencia de del Estado y de las municipalidades, lo dejaron como una cuestión subsidiaria, cuando realmente lo que debía de prevalecer es lo que dice el 1649, que el patrono es responsable. Y entonces la Constitución Política de la República de Guatemala modifica eso de subsidiario por solidario. Va, valga la explicación y el ejemplo. En cuanto al apremio y prisión ilegales. El apremio es una medida que utilizan los jueces para hacer que una persona comparezca ante él a deducir responsabilidades. En lo civil se llama a una persona que comparezca ante el juez civil una vez, no comparece, otra vez, no comparece, otra vez, dice la ley que ya puede hacer uso de la fuerza pública y entonces lo van a traer, pero no lo llevan preso, sino que solamente llevan a presentarlo ante el juez civil. Pero cuando habla el código, cuando dice, cuando se expresa en el sentido de que también puede haber una prisión ilegal, ¿a qué se está refiriendo? Es decir, el juez cita a una persona ante él y le dicta prisión. Eso no ocurre en el derecho civil, eso ocurre en el derecho penal. En el derecho civil sí hay apremios, es decir, el juez manda citar a una persona, le notifica que comparezca. Hay dos casos que quiero mencionar, que ustedes conocen recientemente. Está el caso de Arzú, candidato a presidente. No me recuerdo cómo es que se llama el chatillo este que, bueno, todo Guatemala lo conoce, saben quién es. Si ustedes se recuerdan, un juez civil de los Estados Unidos ordenó que fuera aprehendido y que fuera presentado ante esa judicatura. La razón por la que ese juez en los Estados Unidos dictó una orden de aprehensión en contra de él es porque él tenía en los Estados Unidos un juicio civil y en ese juicio civil lo citaron varias veces y no compareció. Sencillamente no quiso ir, lo citaron y como no compareció, entonces el juez pues libró una orden de aprehensión contra él, la cual pues a través de un suplicatorio lo manda a Guatemala para que Guatemala lo detenga y lo lleve y lo presente ante ese juzgado. No es que hubiera una orden de captura internacional como sí ocurre con algunos prófugos de la justicia. Contra ellos sí hay capturas internacionales. En este caso lo que había era precisamente eso, ¿cómo se llama? Un apremio para que él se presentara ante ese juez. Y hay que respetarlo. Hay que respetar ese tipo de cuestiones, porque los gringos sí hacen valer sus derechos. Bueno, yo no sé en qué paró esto, asumo que lo que hizo él fue negociar con la gente que lo estaba demandando en los Estados Unidos y ya no se lo llevaron. Encima era candidato aquí en Guatemala, ¿verdad? Y recuérdense que le dieron palo por eso. ¿Qué dice la ley al respecto? En el artículo 1667
el código dice, el que origina un apremio o prisión ilegales y el que los ordena son responsables solidariamente por el daño o perjuicio que causen. Y encima puede ser delictivo. Y entonces, el caso más reciente, hipotéticamente, pensémoslo, hipotéticamente, de lo más reciente que tenemos, una juez que dicta una orden de captura en contra de un magistrado electo. Bueno, fue a petición del Ministerio Público. Y entonces la pregunta que nosotros nos haríamos para atender el tema, les dije, estamos especulando. Ahorita no estoy hablando en serio, solo especulo. Si el Ministerio Público pidió una orden de captura, ¿para qué son las órdenes de captura contra las personas en el derecho penal? Para que las personas comparezcan ante el juez y que el juez dilucide lo que va a pasar. ¿Lo liga a proceso o le da una libertad simple por falta de mérito? Y entonces, pero se consigue dos cosas, ir por él y presentarlo ante el juez. Bueno, si la solicitud del Ministerio Público hubiera sido ilegal, algo que aún no se ha determinado si fue o no legal esa orden de captura, y la juez Aifán la ordena, tampoco se ha determinado si actuó dentro del marco legal o lo hizo con abuso de autoridad y bueno, y hay otros delitos más. Eso tampoco lo sabemos. Ahorita solo estamos especulando y entonces vamos a irnos a la parte negativa. El Ministerio Público, asumamos que pidió una orden de captura ilegal y la juez le ordena la orden de captura. Ambos serían responsables tanto penalmente como civilmente por los daños y perjuicios que pudiera ocasionar esa actuación de ambos. ¿Sí me entienden, verdad? Vale. En el caso de los profesionales, el artículo 1668 establece que el profesional es responsable de los daños o perjuicios que cause por ignorancia o negligencia inexcusables o por divulgación de los secretos que conoce con motivo de su profesión. ¿Quiénes son profesionales en Guatemala? Bueno, el Código Civil no dice quiénes son profesionales. Podemos extraer del contrato de servicios profesionales en el artículo 2033 y el 2036 podemos inferir que se está refiriendo a quiénes son los profesionales y quiénes son, bueno, el artículo 2036 dice que quien no tenga título facultativo o autorización legal y bla, 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 bla. Pero me interesa eso, sin tener título facultativo. Eso quiere decir que para ser profesional hay que tener un título facultativo. Y luego el artículo 2033 habla de las prescripciones de la ciencia o arte de que se trate. Y en este caso, los profesionales, pues de conformidad con la ley de colegiación profesional obligatoria, pues tenemos que registrarnos, ¿verdad? Y entonces podemos inferir que un profesional es alguien que tiene un título que lo faculta, por eso habla de facultativo, y que además de eso está inscrito en el colegio que le corresponde. Entonces ahí estamos hablando de profesionales. Pero bueno, los profesionales, dice ese artículo que somos responsables por los daños que podemos causar. El profesional dice que es responsable por los daños o perjuicios que cause por ignorancia. Un profesional no puede argumentar ignorancia. Es decir, yo soy abogado
y notario y mis actuaciones están dentro de las facultades y de los conocimientos que se supone que yo tengo. Puede ser que sea un ignorante, que no sepa nada de derecho, pues, pero tengo el título y estoy y cumplo con todos los requisitos que establece la ley, pero no me pueden a mí decir que soy ignorante. Yo no soy ignorante. Un profesional en su profesión no puede ser tildado de ignorante. Puede tener conocimientos limitados, puede tener lo que sea, pero jamás ignorancia. La ignorancia es el desconocimiento total de algo. Y algo sabemos los abogados. Entonces, no nos pueden tildar de ignorantes en nuestra profesión, en lo que hacemos. Luego dice, por negligencia, ahí sí, y negligencia, y todavía agrega inexcusable. Ningún daño causado por negligencia es inexcusable. Todos los daños que causemos por negligencia los vamos a tener que pagar. No hay una manera de que nos puedan exonerar de eso. Es decir, negligencia es negligencia. No hay para dónde. Entonces, un profesional, un abogado, revela lo que le cuenta a uno un cliente. Recuérdense que existe lo que se llama el sigilo profesional, ¿verdad? Nosotros debemos guardar el secreto de lo que nos cuentan. Si a mí llega alguien a contratarme como abogado y me cuenta las atrocidades que hizo, obviamente no voy a aceptar su caso. Pero no puedo ir a divulgar, miren, a mí el señor fulano de tal me dijo que él mató al fulano de tal y que lo hizo de tal y de tal manera. Yo no puedo hacer eso. Es decir, si yo hago eso, estoy faltando a la ética, estoy faltando a mi profesión y estoy causando daños. Porque esa persona que está confesándome haber cometido un hecho delictivo, puede ser que con otro abogado pues salga de su problema, ¿verdad? Pero si yo voy a declarar lo que él me contó, entonces eso definitivamente va a causar daños. Lo van a meter preso, a mí me van a deducir las responsabilidades por los daños y perjuicios causados. Si es una de esas personas bravas, probablemente me van a deducir más cosas y se van a quedar sin profesor para el próximo semestre. Entonces, bueno, uno tiene que guardar ese sigilo profesional. No revelar secretos que le han contado a uno por razón de la profesión. En cuanto a los actos de terceros, bueno, ahí tenemos en el primer caso la representación. La representación la vamos a encontrar en lo que son las personas jurídicas, que sabemos que por ley tienen que tener un representante legal. El representante legal va a causar daños. La representada, la persona jurídica, no causa daños. El que causa daños es un ser humano y en este caso la persona que lo representa. Y el artículo 1664 dice: las personas jurídicas son responsables de los daños o perjuicios que causen sus representantes legales en el ejercicio de sus funciones. Cuando dice que son responsables de los daños, se refiere al resarcimiento de los mismos. Es decir, todos los daños que cause el representante legal de una persona jurídica, la persona jurídica va a responder civilmente por esos daños y va a tener que pagar las indemnizaciones que correspondan. Entonces, las personas jurídicas no están exentas de esa responsabilidad civil. Ahora, si se cometió un delito, pues el que cometió el delito tiene que pagar por él, ¿verdad? Ya dijimos que la responsabilidad penal es indelegable. Entonces, un representante legal que comete un delito, él va a tener que enfrentar a la justicia penal. Y en el caso del pago de los daños y perjuicios civiles que se causen, la persona jurídica es la que va a tener que responder por los mismos. Luego tenemos el mandato.
y tenemos la comisión. Sobre el mandato y la comisión, en este momento no voy a hablar mayor cosa. En el tema de la persona jurídica, el representante legal lo es porque la ley así lo dispone. En el caso del mandato, el mandatario representa los intereses del mandante, pero es por un contrato, no es porque la ley les diga que así tiene que ser, sino que la ley, perdón, sino que las partes convienen en crear una figura que se llama mandato, que vamos a ver en el próximo semestre. Y en el tema de la comisión, ahí no tengo mucho que hablar porque no lo vemos en mi curso, lo van a ver en Derecho Mercantil, pero es muy parecido a un mandato en el sentido de que hay personas, los comisionistas, a las que se les encargan determinadas cosas sin que exista un mandato. Es decir, en el derecho mercantil, si yo quiero vender unos carros que tengo, me busco a una persona que me va a cobrar una comisión por venderlos. Entonces yo le encargo la venta de eso, pero eso es sin que se dé un mandato. Lo van a ver ustedes en derecho mercantil con más profundidad. Y en el tema de los deberes de vigilancia, aquí sí me interesa que también le pongan atención. También pregunta de examen. Nada, esto es para los maestros que me están viendo. 1661. ¿Sí? El artículo 1661, aquí está. Dice, los directores de establecimientos de enseñanza y los jefes de taller son responsables, en su caso, por los daños o perjuicios que causen los alumnos o aprendices menores de 15 años, mientras estén bajo su autoridad o vigilancia. ¿Por qué es importante este artículo? Yo les he contado a ustedes, yo fui maestro de educación primaria, soy maestro. Me gradué de maestro y de las clases de primaria me pasé a la universidad. Entonces, yo sigo siendo maestro, es decir, no he dejado de serlo desde el día que me gradué. Y recuerdo perfectamente cuando estaba en la escuela primaria, cada vez que algún niño causaba un daño, lo primerito que hacía la directora era llamar a la maestra o al maestro. Y luego el maestro llamar al papá del niño que había causado el daño. Y luego, pues el papá tenía que pagar los daños causados por el niño. Si leemos el artículo, dice, el responsable es el director. ¿Por qué? Porque los niños están bajo su cuidado. En el tema de los maestros, yo me recuerdo perfectamente, me tocó muchas veces ser el único varón entre varias mujeres. Era en algunas escuelas solo había maestras y yo era el único hombre ahí. Y entonces, al salir a recreo, las maestras, por grupos, siempre están enemistadas, ¿verdad? Entonces, las mujeres siempre son así, hacen sus grupitos y están peleadas con los otros grupos. Y entonces hacían sus grupos y se reunían en el aula de alguna de ellas a refaccionar, a platicar, a saber qué cosas, ¿verdad? Yo pues obviamente no me unía a ninguno de esos grupos, primero porque no me interesaba lo que pudieran platicar y segundo porque yo no estaba tampoco metido en los líos que ellas se andaban cargando. Entonces lo que yo hacía era jugar con mis niños. Con los varones jugaba fútbol, con las niñas jugaba básquetbol, les enseñaba en donde había cómo enseñarles. Cuando estaba en primer año, pues no hubiera sido nada raro que me vieran jugando de repente jacks con algunas niñas, pues, es decir, son algunas de las cosas que uno, pues, como maestro tiene que hacer. Pero en el recreo generalmente era donde ocurrían todas estas tragedias, ¿verdad? Los niños causaban daños. ¿Por qué? Porque andaban sin vigilancia. Los recreos tienen que ser dirigidos y ahí es donde se puede aprovechar mucho del talento de un niño. Ahí es donde uno puede ver
las habilidades que tiene un niño. De ahí puede sacar uno un Messi o un cualquiera de estos futbolistas, porque ¿quién mejor que el maestro para ver las cualidades que tiene ese niño? Pues entonces, cada vez que había algún daño causado por los niños, ¿a quién le caía tocar pagar los daños? Era a los papás, ¿verdad? Inmediatamente los llamaban. Entonces, el papá debe de saber que sus hijos los fue a dejar a una escuela, a un centro educativo, y que el responsable es quien dirige ese centro educativo. Y el que tiene que pagar por los daños es el director, porque los niños están bajo su cuidado, no los maestros, no los padres. El artículo es clarísimo, debe pagar el director. Y lo mismo ocurre con los talleres donde hay aprendices, pero establece el mismo artículo que se trata de menores de 15 años, o sea, de 15 para abajo. Donde ya son de 16 para arriba, no. ¿Por qué? Porque el artículo 1660, si ustedes recuerdan, dice que ellos responden con su propio patrimonio. Entonces, para no entrar en colusión perdón, no en colusión, en colisión, esas dos normas es que queda de esta manera. Pero el director es quien tiene que pagar. Lo mismo ocurre para el caso de los tutores. En cuanto a los daños derivados de los animales, ya lo explicamos. Igual lo derivado de las cosas, de los daños causados por cosas. Entonces, aquí terminamos con la clase. Así que aprovechen para que resolvamos cuanta duda haya surgido del cuasi delito, del hecho ilícito al que se refiere el Código Civil. En un momento les paso el link para que nos podamos ya comunicar.